Hola compañeritos, aquí les traemos la sesión resuelta de Aprendo en Casa. Compañerito, compañerita, si deseas participar de la sección Saludos del canal, debes hacer lo siguiente: dejar tu comentario, compartir este video y suscribirte al canal. Saludos todos los fines de semana. Vamos con el área de comunicación, primer y segundo grado de secundaria, Aprendo en Casa, plataforma virtual. Vamos ahora con la actividad 12 de la experiencia de aprendizaje número 8. Sin nada más que decir, empecemos conociendo la experiencia de aprendizaje, aunque ya sabemos muy bien cuál es. Promovemos la salud como un bien de todos. Ahora, la actividad lleva como título Escribimos el guión de nuestro podcast. Para que te enteres un poco más con respecto a qué vamos a hacer en esta actividad, te presento aquí el propósito, la competencia y los criterios de esta sesión de aprendizaje. Ahí te lo dejo para que puedas leerlo por un momento. Esto te va a ser muy útil para poder desarrollar la actividad efectivamente. Ahí lo tenemos. Por supuesto, la competencia pertenece al área de comunicación, porque es el área que estamos desarrollando. Ahora sí, empecemos. Conozcamos algunos datos sobre los podcasts. ¿A qué llamamos podcast? Un podcast es una publicación de carácter digital en formato de audio que se puede descargar en internet o escuchar online y que tiene una serie de episodios. ¿Cuáles son los beneficios del podcast? Es un formato que se puede escuchar en cualquier momento, ya que los episodios quedan alojados en una web o plataforma digital en donde se puedan escuchar o descargarse con una conexión a internet. Para recordar la estructura de un podcast, revisamos la sección Recursos para mi aprendizaje. A planificar. Elaboramos nuestro planificador. Es importante que en este proceso inicial de escritura nos formulemos ciertas preguntas que nos ayudarán a situarnos, ordenarnos y elaborar nuestro guión. Completamos el siguiente cuadro, planificando mi guión. ¿Para qué lo escribiré? Lo escribiré con el propósito de dar recomendaciones para prevenir la anemia en las familias. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a todas las personas de mi comunidad, en especial a los adolescentes y padres de familia. ¿De qué va a tratar? Tratará de cómo mejorar nuestra alimentación y vida para evitar la anemia, para prevenir la anemia. ¿Cómo organizaré las recomendaciones? Organizaré las recomendaciones en el desarrollo del podcast por pasos. ¿Qué formato utilizaré? Usaremos un formato de radio. A revisar nuestra planificación. Revisemos lo que hemos organizado con esta lista de cotejo. Preguntas. ¿Puse un título a mi guión? ¿Elegí mis destinatarios? ¿Tengo la información organizada y sé en qué partes la colocaré? Cuando seleccioné mis recomendaciones, tuve en cuenta el propósito de promover nuestra familia y comunidad, el consumir alimentos ricos en hierro para evitar la anemia. ¿Elegí el formato que utilizaré? Yo voy a colocar una estrellita en caso hemos cumplido, y si hemos cumplido con estos criterios, estamos revisando con nuestra planificación. Elaboramos nuestra primera versión del guión del podcast. El nombre del programa podría ser Dice a la buena vida y no a la anemia. ¿Cómo podemos mejorar nuestra alimentación y vida general para evitar la anemia y ser felices? Ese es el tema. La duración del programa podría ser de 10 a 15 minutos. Secuencia del podcast: introducción, desarrollo y despedida. Ahí está completo. Y la introducción: buenos días, queridos oyentes, un cordial saludo a nuestro programa. Antes de empezar quería hacerles esta pregunta: ¿quién no ha oído hablar de la anemia? Vamos ahí a colocar una música de entrada. Puedes escoger tu música preferida. Tiempo 5 minutos. Estructura el desarrollo. El segundo acto podemos explicar qué es la anemia,
cómo va la situación actualmente y cómo podemos prevenirla. En ese momento podemos anunciar a los jóvenes, a los adolescentes, padres de familia, que deben tomar nota de las siguientes recomendaciones, y ahí dictamos las recomendaciones. Despedida como tercer acto. Contenido. Cuidar nuestra salud es importante porque, y ahí explicamos por qué es importante. Querida audiencia, estamos llegando al final de nuestro programa. Muchas gracias por haberse quedado hasta aquí y recuerden que la clave de la felicidad es el equilibrio. Esa va a ser la música de salida. Si te das cuenta, Aprendo en Casa nos brinda aquí el tiempo aproximado para cada parte del podcast. 5 minutos, 10 minutos y 5 minutos nuevamente. En total serían 20 minutos. Tú puedes hacerlo tal cual, 20 minutos, o reducirlo a 15, 10 o incluso a 5. Este es solo un ejemplo de Aprendo en Casa. Revisamos y corregimos la estructura de nuestro guión podcast. Vamos a revisar y mejorar nuestro guión. Utilicemos esta lista de cotejo para revisar nuestro guión. Cuenta con el propósito de escritura, presenta una estructura que contiene introducción, desarrollo y cierre, brinda información objetiva, precisa y acorde al tema, utiliza un lenguaje sencillo, breve y claro para los oyentes, emplea en sus recomendaciones las ideas más importantes sobre promover en nuestra familia y comunidad consumir alimentos ricos en hierro para evitar la anemia, posee coherencia y cohesión entre las recomendaciones, finalmente tiene en cuenta la ortografía en la redacción. En este caso es un poco más o menos, vamos a mejorar eso, podemos redactarlo de esta forma el podcast. Si consideras que aún no está bien el podcast, puedes volverlo a mejorar. Buenos días, queridos oyentes, un cordial saludo y muchas gracias por estar siempre atentos a nuestro programa. Antes de empezar, quería hacerles esta pregunta. ¿Quién no ha oído hablar de la anemia? ¿Todos, cierto? Bien, como sabemos, la anemia es la insuficiencia de glóbulos rojos saludables debido a la falta de hierro en el cuerpo. Esto puede traer como consecuencia que las personas presenten los siguientes síntomas: aturdimiento, fatiga, mareos, caída del cabello, irritabilidad y más. En la actualidad, la anemia afecta a las personas con carencias nutricionales, en especial a los niños y jóvenes. Esto es muy grave porque puede retrasar su crecimiento y velocidad de aprendizaje considerablemente. Entonces, ¿cómo podemos prevenirla? Para prevenirla debemos de hacer lo siguiente. Si eres adolescente o padre de familia, toma nota de las siguientes recomendaciones. Calcula tu requerimiento calórico y en especial la cantidad de macronutrientes que debes consumir. Adapta tu dieta a esta cantidad de calorías que requieres. No notarás los cambios tan prontamente, por eso debes de ser constante. Organiza o separa una parte del día para tus entrenamientos. Empieza poco a poco. Apliquen esos consejos y verán su vida, como suele decirse, florecer. Cuidar nuestra salud es importante porque solo así podemos aprovechar al máximo nuestras capacidades como seres sociales. Querida audiencia, estamos llegando al final de nuestro programa. Muchas gracias por haberse quedado hasta aquí y recuerden, la clave de la felicidad es el equilibrio. Reflexionemos. ¿Qué aprendí hoy sobre la escritura de un guión de podcast? ¿Cómo lo hice? Hoy aprendí que un podcast es mucho más dinámico de lo que uno puede esperar. Hice un podcast siguiendo la estructura que me recomendaba el programa. ¿Qué dificultades encontré al escribirlo y cómo las superé? No tuve dificultades para escribir este podcast porque ya había comprendido que debía de hacer gracias a las anteriores actividades que desarrollé. ¿En qué otras situaciones podría usar un podcast? Podemos usarlo para hablar de otros temas también interesantes, como lo puede ser la adicción a los videojuegos, el sobrepeso, etc. Es una buena forma de entretener e informar a la vez. Autoevaluación. Criterios de evaluación. Adecué mi texto al propósito comunicativo, organicé y desarrollé las fuentes, estructuré una secuencia textual, evalué los contenidos. Sí hemos logrado hacer esto. Recuerda que si consideras que no se han cumplido con estos criterios de evaluación, puedes colocar en la columna que indica qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes, qué debes de mejorar.
Se está vendiendo la sesión web de Aprendo en Casa 2021 desde el tercer bimestre y la sesión radial de Aprendo en Casa 2021 primer y segundo bimestre resueltas, todos los grados secundaria, con productos y evidencias en formato Word o PDF, documentos editables y sin marca de agua y envío confiable y garantizado. Los métodos de pago son Yape o BBVA. Escríbenos al WhatsApp si estás interesado o interesada. Toma en cuenta los métodos de pago. Gracias por ver este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Solo te cuesta un clic. Somos Aprendo en Casa en 5 minutos y puedes seguirnos en Facebook con el mismo nombre. Compañeritos, compañeritas, profesores, profesoras y más, me despido. Hasta pronto.